Llegamos a la variable continua. Para introducción de la variable continua vamos a ver una tabla de frecuencias que tiene la frecuencia absoluta relativa, acumulada, la frecuencia relativa acumulada, y aparece una última columna que es la que vamos a llamar marca de clase. Esto en realidad no es para variables continuas, es para variables con datos agrupados en intervalos. Lo que pasa es que en la variable continua solemos, salvo que sean muy poquitos datos, vamos a agrupar en intervalos. Hay alguna excepción donde la variable discreta son muchos datos y también se agrupa en intervalos, pero son excepciones. Tanto la discreta agrupada en intervalos como la continua no agrupada en intervalos son excepciones. Digamos, la regla o lo general es variable continua, agrupamos datos en intervalos. El gráfico, histograma y poligonal de frecuencias. Vamos a hablar de dos tipos de gráficos. Y dentro de los parámetros estadísticos que vamos a mirar tenemos la moda, que en realidad no vamos a hablar de moda, aunque sí se la puede estimar, hay una regla para eso. Vamos a quedarnos con lo que llamamos intervalo modal, mediana, media, desvío estándar, y aparecen cuartiles y el diagrama de caja y bigotes es otra cosa que vamos a ver ahora para variable continua. Tenemos nuestro ejemplo, ¿recuerdan? ¿No? Donde venimos usando estos datos para los distintos ejemplos. Bueno, llegamos a la variable edad, variable continua. Ahora, ¿cómo hacemos para poner todos estos datos? Porque estos fueron más fáciles. Ustedes hicieron, recuerdan la tarea 1, ir contando cuántas veces se repetía cada uno de los valores. Ahora fíjense, tenemos muchos datos y esa edad es continua. Cuando decimos continua es porque podemos decir que tenemos, 44 años, 6 meses, 5 días, 3 horas, 2 segundos. Es tiempo, y el tiempo siempre se hace referencia a variable continua. Entonces, ¿qué hago? Voy a mirar. Lo que voy a hacer es agrupar estos datos en intervalos, en grupitos, como de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Me fijo el valor mínimo que tengo acá, es el 8, y miro el valor máximo que tengo acá, es este 85. Entonces tengo el valor mínimo 8, el máximo 85. Como en realidad yo puedo llegar hasta casi 86, porque 85 años con 11 meses, 30 días y así. Entonces voy a tomar como que fuera un 86, le resto el 8, 86 menos 8, 78. Y yo estoy abarcando un rango de 78 años. Entonces voy a decidir dividir ese 78 en grupitos iguales. Como 78 es 13 por 6, voy a hacer 13 intervalos con amplitud 6. ¿Por qué esto? Bueno, digámoslo que hoy, porque a mí se me antoja. No se empiecen a preocupar hoy por cómo es que tengo que dividir los intervalos. De hecho, vamos a ver después que ni siquiera tienen por qué los intervalos ser iguales. Pero vamos a empezar por intervalos iguales. Entonces voy a dividir en 13 intervalos de 6. Y ahí voy a la tabla de frecuencia. Voy a hacer edad de 8 a 14, de 8 a 14 hay 6, 14 a 20, 20 a 26, 26 a 32, 32 a 38. Si miran, van todos de 6 en 6, desde el valor mínimo que teníamos, que era 8, y voy a llegar al 86. Noten cómo están escritos, ¿no? O sea, es un intervalo cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. ¿Eso qué significa? Que el que tiene, por ejemplo, me paro en este cualquiera. Si yo tengo 26 años, una persona con 26 años, ¿lo voy a poner acá o lo voy a poner acá? En realidad lo voy a poner acá, porque este llega hasta el 26, pero no lo incluye. O sea que todo el que tenga 25 años, 8 meses, 10 días, o sea, todos esos van a estar ahí, los que tengan 25 con algo. Pero una vez que cumplieron 26 van a estar acá. Y este va a llegar hasta el 32, pero sin incluir el 32. O sea, 31 años y todos los meses y días que quieran sin llegar al 32. Entonces después lo que voy a hacer, y llego así. Hay quienes ponen el 85 y dejan y ponen, por ejemplo, el paréntesis recto en el valor máximo. Prefiero dejarlo así porque si no, no doy lugar a 85 años con varios meses. Entonces por eso me paré en uno más. Tengo entonces 13 intervalos de amplitud 6 cada uno, porque decidí hacerlos todos iguales y se me antojó de hacerlos de 13 por 6. Después vamos a ver
si sirve, si no sirve, qué hubiera convenido. Y entonces lo que podemos hacer es venir acá y contar cuántos tienen entre 8 y 14, que en realidad viene a ser entre 8 y 13, porque acá no están los meses. Entonces todo el que diga 13 años tenga 13 con algo. Entonces busco cuántos hay de 8 a 13 y entonces empiezo a contar y voy a encontrarme con esta tabla de frecuencia. Voy a tener 4 personas, lo pueden contar ustedes en la tabla después tranquilos, 4 en este intervalo, 9 en este, y así llego a tener las 39 personas. Después completamos la tabla hasta acá con lo mismo que ya sabemos. Ya tenemos la frecuencia, bueno, frecuencia acumulada de la misma forma que lo hacíamos siempre, la relativa. Recuerden el tema de los redondeos que estuvimos hablando. Hago 4 dividido 39, 9 dividido 39. Como al sumar, al redondear bien a 2 cifras, al sumar me dio 1,01, este 0,03, que era 0,0250 y algo, como era una persona sola, me tomé el atrevimiento de llamarlo 0,02 para que me dé justito 1. Pero recuerden que partimos primero de hacer bien los redondeos, 2 cifras después de la coma, miro la tercera, y si la tercera es 5 o más, aumentamos 1 en la segunda cifra, si es menos de 5, la dejamos, cortamos el número en 2 cifras, y después ahí sumamos. Si no nos dio 1 justito, nos podemos ahí tomar el atrevimiento de hacer algún ajuste. Pero recuerden redondear bien. Entonces después hago la acumulada, ¿ah? Y llegamos a la columna nueva. ¿Cuál es la columna nueva? Es marca de clase. Es el valor del medio del intervalo, el promedio. ¿Cómo voy a calcularla, digamos, para hacerlo tipo fórmula? Para la marca de clase. Si yo tengo un intervalo que va de A a B, la marca de clase voy a hacer A más B dividido 2. ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo tengo de 8 a 14, hago 8 más 14 dividido 2, 11. 14 más 20 dividido 2, 17. 20 más 26 dividido 2, 23. Fíjense que este número que me va dando es el punto medio acá. Entre el 20 y el 26, el 23 es el que está en el medio. Entre el 26 y el 32, el 29 es el que está en el medio. ¿Cómo además se interpreta esto? ¿Qué pasa? Yo acá pierdo información. Una vez que tengo los datos agrupados en intervalos, yo sé que hay 7 personas entre 20 y 26 años, pero ya dejo de saber cómo están distribuidas. O sea, ya no le estoy haciendo caso a esta tablita. Esta tablita ahora desaparece y los datos se transforman en agrupados en intervalos. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora yo voy a tener 7 personas entre 20 y 26 años, ¿sí? Acá, pero que no sé cómo están distribuidas, pero que en promedio los voy a considerar como que tienen 23. ¿Ah? Es el promedio de las edades comprendidas aquí. Entonces, con esto completamos lo que sería la tabla de frecuencia, agrupando los valores en intervalos y considerando la marca de clase como el punto medio, valor medio entre el punto medio del intervalo, pero que a su vez está representando una especie de media o promedio de los valores de cada uno de los intervalos.